La neutropenia febril tiene dos componentes, ¿no? El componente neutropénico y el componente febril. El componente neutropénico siempre se tiene que dar. El componente febril es básico. En el papel siempre se tendría que dar. Pero como muchos de estos pacientes son inmunosuprimidos, principalmente los pacientes ancianos, pues no van a hacer una respuesta inflamatoria grande de la injuria, y podría ser que así como de repente tengan una neumonía sin tener un infiltrado radiológico, o tengan una neumonía sin tener unos leucocitos patológicos, también tengan una neumonía sin fiebre, ¿no? Pero tendría que haber algún equivalente a fiebre, así como el infarto de miocardio. Hay equivalentes al dolor del infarto de miocardio, que puede ser al dolor torácico opresivo, podría ser el dolor abdominal, o podría ser disnea, ¿no? Algunas otras cosas. No, acá tendría que haber un equivalente. Y esos equivalentes podrían ser simplemente síntomas generales clínicos, como que el paciente no quiera comer, esté anoréxico, hiporéxico, esté con trastorno de conciencia, se comience a quedar dormido, ¿no? Como que el paciente haga taquicardia o bradicardia, como que el paciente esté bien deshidratado, hipovolémico, e inclusive haga hipotensión, ¿no? Esos podrían ser equivalentes a la fiebre, o inclusive que el paciente en vez de hacer fiebre o temperatura alta, haga temperatura baja, es decir, hipotermia, ¿no? Entonces todo eso podría ser muy equivalente a la fiebre en ese paciente, pero el paciente seleccionado, pacientes bien inmunosuprimidos y más común en ancianos, ¿no? Tenemos una clasificación de los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? O sea, yo simplemente podría estar neutropénico porque ahorita tengo una infección, ¿no? Hay infecciones, por ejemplo, por gram negativos como Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Gram negativo bacteria negativa fermentadora como Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, Acinetobacter baumannii, ¿no? Que me van a traer leucopenia con neutropenia, ¿no? Pero como la infección es aguda, recién desde este momento, podría ser que eso no esté ocasionando una inmunodepresión o una inmunosupresión considerable en el paciente, ¿no? Entonces simplemente está neutropénico en el momento, ¿no? Ahora podría también ser un problema inflamatorio, porque no solamente el hemograma y las series de leucocitos son variadas por un problema de tipo infeccioso, ¿no? Sino también por injurias de tipo inflamatorio. Eso ya lo hemos hablado, por ejemplo, cuando hablábamos de sepsis, ¿no? Ahora, también tengo aquel paciente que sí está neutropénico y sí está inmunosuprimido. Y mayormente es un paciente que ya está neutropénico, digamos que regular cantidad de días, meses o años, ¿no? Por ejemplo, un paciente que está recibiendo quimioterapia, un paciente que está recibiendo inmunomoduladores, ¿no? Para un problema reumatológico, llámese metotrexato, por ejemplo, flunonida, ¿no? Que bajan las series mayormente de granulocitos, de neutrófilos, o pacientes también puedo tener que simplemente estén inmunosuprimidos, pero no neutropénicos, ¿no? Entonces tengo dentro de los inmunosuprimidos o deprimidos, tengo los neutropénicos y que a la vez están inmunodeprimidos. Tengo los que simplemente están neutropénicos, pero no están inmunodeprimidos. Y tengo los que simplemente están inmunodeprimidos, pero no están neutropénicos, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una mala calidad de glóbulos blancos,
tenemos baja cantidad, ¿no? Como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes de la tercera edad, geriátricos, ¿no? O pacientes que están inmunodeprimidos, pero la serie que tienen baja no son la de neutrófilos, no están neutropénicos, sino están linfopénicos, por ejemplo, como los pacientes con problemas virales, como el VIH, por ejemplo, ¿no? Entonces estos pacientes están inmunodeprimidos, pero no están neutropénicos, ¿no? Entonces, nosotros más que todo nos referimos a estos neutropénicos que están inmunodeprimidos y que van a hacer fiebre o un equivalente de fiebre. Entonces, a pesar de los avances en el tratamiento y la prevención, la neutropenia febril sigue siendo una de las complicaciones más temidas y causa importante de morbilidad, así como de modificación de los esquemas de quimioterapia, inmunomoduladores también, ¿no? Yo le estoy dando una quimioterapia, un inmunomodulador a mi paciente, y mi paciente no mejora, ni el paciente, y más bien empeora la serie de neutrófilos, ¿no? Va bajando. Inclusive puede ser severa, menos de 500, ¿no? Y entonces tendría que cambiarle de quimioterapéutico de inmunomodulador al paciente, ¿no? Para que esto pueda mejorar. Si es que se puede, ¿no? Porque hay veces que no hay otra opción, ¿no? Y si no hay otra opción, pues podríamos ayudarnos con factores estimulantes de producción de colonias de granulocitos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el filgrastim, ¿no? La neutropenia febril es una urgencia y en la era previa a la terapia antibiótica la mortalidad alcanzaba el 75%. Ha disminuido al 5% en tumores sólidos y el 11% con los antibióticos en tumores líquidos o neoplasias líquidas hematológicas, ¿no? La etiología infecciosa más o menos es el 20 al 30%. Tenemos un 70 o 80% que no es de tipo infeccioso. Cuando hablo de fiebre, ¿no? Yo podría hablar más o menos de un 50% de pacientes que podrían tener un foco oculto, o sea, de ese 20 al 30% que están relacionados en la neutropenia febril con infecciones, el 50% yo no identificar el foco, ser un foco oculto, ¿no? ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, porque los pacientes neutropénicos inmunodeprimidos no responden de la misma forma a la injuria, ya sea infecciosa o inflamatoria, y probablemente no hagan fiebre a lo equivalente, probablemente no tengan dolor, no tengan tos, no tengan dificultad respiratoria, no tengan un infiltrado neumónico en una radiografía, y probablemente en algunos casos, cuando no tengo el diagnóstico, lo que me queda es agarrar y mapear al paciente con tomografía por todas partes para ver si por ahí le encuentro una infección, un acceso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de neutrofilia, estamos de neutropenia, estamos hablando de una cantidad baja de neutrófilos. Y me tendría que aprender la cantidad de neutrófilos, ¿no? Pero probablemente revisen un libro y les dé un valor, y probablemente revisen otro y les dé otro valor, que dista 500 más, 500 menos, 700, 800 más, 700, 800 menos. Entonces, yo creo que lo más fácil es decir así: los neutrófilos normales, eso sí, siempre es así, están entre 4.000 y 10.000, que serían los neutrófilos normales, ¿no? Y de esos, más o menos, entre el 40 al 70% son neutrófilos, hasta el
60, dice la duda. Y del 20 al 40% son linfocitos, ¿no? Eso es lo que me tendría que aprender más o menos, ¿no? 40 a 60 o a 70, 20 a 40, ¿no? Y como los neutrófilos en un recuento absoluto, porque estos son relativos porcentuales, no sirven, porque si uno aumenta el otro baja, y diríamos que tenía neutrofilia y linfopenia, o neutropenia y linfocitosis, ¿no? Porque si un porcentaje sube, el otro baja, para que no sube más del 100%, ¿no? Entonces yo diría que si los neutrófilos normales son el 40 al 70% de 4.000 a 10.000, el 40% del valor mínimo, que es 4.000, serían 1.600, y el 70% del valor máximo, que son 10.000, serían 7.000. Entonces, más o menos entre esos valores deberían estar. Entonces, si hablo de neutropenia, hablaría de menores de 1.600, ¿no? De esa forma, tengo una neutropenia leve en pacientes con más de 1.500, moderada de 1.000 a 1.500, grave de 500 a 1.000, severa menos de 500 y profunda menos de 100, ¿no? De todas estas dos son las que, si tienen fiebre o un equivalente, son neutropenia febril, es decir, de 500 para abajo los neutrófilos, ¿no? O la severa o la profunda, ¿ya? Y lo otro que tendría que ver es que el otro componente de neutropenia, pues es febril, pues se podría dar o no, puede estar ausente, ¿no? En ancianos, en pacientes con tratamiento con corticoides que están inmunosuprimidos, ¿no? Y podría darme otras manifestaciones, ¿no? Como hipotensión, equivalentes, taquicardia, lo que hablaban antes, bradicardia, hipotermia o deterioro clínico con hiporexia, astenia, anorexia, adinamia, anorexia, somnolencia, inclusive sopor en el paciente, ¿no? Trastorno de conciencia, ¿no? De todas ellas, el 10 al 20% pueden hacer sepsis, ¿no? Podrían hacer sepsis. La temperatura tendría que ser una temperatura que sea en una única toma mayor o igual de 38.3 o no mayor o igual de 38.3, pero que sea mayor de 38 y que eso se mantenga durante una hora, ¿no? Entonces, más o menos así es. Entonces, por lo tanto, los criterios para la neutropenia febril son los siguientes. Tener fiebre, que si la mido una vez sea mayor o igual de 38.3, ¿no? O que sea mayor de 38 nomás, pero que eso dure una hora, ¿no? Y lo otro sería que haya neutropenia, ya sea severa o ya sea profunda, es decir, de 500 células para abajo, ¿no? A 500 células por milímetro cúbico. Pero podría tener un paciente que antes de ayer tenía 2000, o ayer tenía 2000 neutrófilos, todavía no estaba neutropénico, hoy ya tiene 1500, ya está neutropénico, digamos que leve, ¿no? Antes de ayer tenía 2500, o sea, la tendencia es más o menos a que baje 500 por día. Entonces mi proyección sería que mañana tendría más o menos 1000 y pasado más o menos 500, ¿no? Entonces, si mi proyección es que el conteo absoluto de neutrófilos se espera que desciendan a 500 en las siguientes 48 horas, ya para beneficio del paciente
podría yo considerar a ese paciente como un paciente neutropénico febril y darle tratamiento, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esta temperatura una única vez y esta temperatura sostenida una hora. Este recuento de neutrófilos, o que la tendencia me diga que en 48 horas los neutrófilos van a estar igual que este recuento, en 500, por la tendencia que tiene ahí disminuyendo, ¿no? Sería bueno hacer un frotis de lámina periférica para confirmar la cantidad de neutrófilos y no hacerlo nada más por un hemograma automatizado, es decir, meter la sangre a una máquina que me diga la cantidad de neutrófilos, sino cuando tenga así, agarrar y decirle pues al de laboratorio que agarre a la antigua su lámina y cuente con la cantidad de neutrófilos, ¿no? Para estar más seguro, porque esas máquinas están un poco descalibradas. Ya sabemos que la severa y la profunda son las neutropenias que están relacionadas con la neutropenia febril, ¿no? En la neutropenia febril voy a tener alteraciones de los mecanismos de defensa, por ejemplo, de la barrera cutánea, ¿no? La piel, mucosa, los cilios. Cuando, por ejemplo, yo hago punciones, cuando pacientes con central, cirugías, ¿no? Algunos procedimientos que me van a llevar a contaminación del paciente, invasivos como colocar sondas, por ejemplo, ¿no? Mayormente en la escala. Cuando yo tengo quimioterapia, pues voy a tener toda una depresión a nivel de piel, mucosas, hilos, granulocitos, macrófagos, flores, unidad celular, neuronal, función de órganos, igual cuando hago radioterapia, igual cuando uso corticoides, cuando uso antiácidos, depende de la función del órgano, ¿no? Los ácidos, junto con las vellosidades, ¿no? Sirven para proteger que del tracto gastrointestinal no se salgan los gérmenes, ¿no? Y produzcan translocación bacteriana en órganos, digamos, a distancia, una pancreatitis, por ejemplo, necrótica, que es como un caldo de cultivo para hacer trasplante a distancia, ¿no? Entonces, pacientes con cáncer que también van a tener todos estos problemas, los antibióticos que podrían matar la flora comensal, es decir, matar los antrofitos, ¿no? Y matar la microbiota, ¿no? Y al final, pues, por ejemplo, si lo hacen a nivel del tracto gastrointestinal, tener translocación bacteriana, infecciones gastrointestinales, ¿no? El catabolismo que te va a afectar en todo, ¿no? Los síntomas, flores, unidad celular inmoral, función de órganos, piel, cosas así, ¿no? Esos son los mecanismos de defensa que tenemos nosotros en el organismo. Bueno, nosotros podemos ser atacados por la microbiota endógena, pero principalmente por patógenos adquiridos. Y de ellos son comunes los gram positivos, por ejemplo, como los estafilococos coagulasa negativos, y dentro de ellos es más frecuente el Staphylococcus epidermidis, cocos saprofíticos, ¿no? El Staphylococcus aureus, incluyendo los resistentes a la meticilina, ¿no? Los que requieren vancomicina o tecnomelalina o dimesolid, ¿no? Heterococos de algunas especies que inclusive sean resistentes a vancomicina, ¿no? Y que haya que usar dimesolid, ¿no? Como el Enterococcus faeces, por ejemplo, ¿no? Que es resistente, porque se cae, no le hace bien la vancomicina, ¿no? Streptococos del grupo Viridax,
neumococos o estreptocopiógenos, es decir, predominantemente estafilococos, enterococos y estreptococos, ¿no? Podría ser algo en el abdomen de pecto estreptococos, ¿no? Patógenos gram negativos comunes, como las enterobacterias, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, especie de Enterobacter, ¿no? Bacterias gram negativas no fermentadoras, como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, de las distintas especies, Ibuophila, Baumannii, ¿no? O Stenotrophomonas maltophilia, ¿no? Que es la Pseudomonas maltophilia, conocida antiguamente, ¿no? Y que solamente es sensible, por ejemplo, a sulfametoxazol, es resistente a los carbapenems, ¿no? Entonces yo a estos los debería sospechar, porque de repente los cultivos que hago en mi servicio salen comúnmente, ¿no? Las guías solamente sirven para dar una terapia empírica inicial. No debemos pretendernos, a veces es el error, pretender quedarnos con la terapia empírica de la guía durante todo el tratamiento, viendo la respuesta del paciente si no roto de antibióticos. Y puedo cometer ahí dos errores, que el antibiótico puede fallar 2 veces, los 2 que me coloque, ¿no? O que el antibiótico puede fallar, pero después de 2 días, porque al principio mis defensas me han estado ayudando, ¿no? Y después de unos días probablemente, si es sepsis o shock séptico, que hay un porcentaje de 20 a 30%, como decía, de estos pacientes con neutropenia febril que hacen sepsis, ¿no? Entonces probablemente el pronóstico sea malo, ¿no? Entonces es bueno iniciar con la terapia antibiótica empírica, pero siempre es bueno cultivar para ya después saber exactamente lo que voy a colocar, ¿no? Y tener mi estadística de cultivos también es buena, porque esa me ayudaría a dirigir mejor mi terapia empírica, porque de repente la guía me dice que puedo usar imipenem o piperacillina tazobactam, pero en mi servicio todos son resistentes a imipenem. Entonces, para mí no es imipenem o piperacillina tazobactam, para mí el servicio es piperacillina tazobactam, ¿no? Porque eso es lo que me dice mi cultivo, ¿no? Al principio, los gérmenes más comunes eran las bacterias gram negativas, ¿no? Y los gram positivos menos comunes en porcentaje de los episodios de neutropenia febril, y ahora más o menos se han equiparado, ¿no? En algún momento por ahí inclusive los gram positivos fueron más, pero ahora son iguales casi, ¿no? Y como decía, está relacionado bastante a los dispositivos intravasculares, a las sondas, al aumento de la toxicidad de la glucosa por los quimioterapéuticos, a la neutropenia severa, pero mayormente a la profunda, a la que tiene 100 neutrófilos o menos, y más si es prolongada, ¿no? Yo hablaba de neutropenias agudas del momento, que a veces los inmunos deprimían mucho al principio de lo que hablaba, ¿no? Y hablaba de neutropenias de más días que si tenían en el paciente inmunodeprimido, ¿no? Y en todos los pacientes podría dar inclusive profilaxis, así sean de bajo riesgo, con fluoroquinolonas, con sulfametoxazol. Debería considerar la resistencia que está aumentando a los gram positivos, los gram negativos siempre han sido resistentes, la Pseudomonas, la Acinetobacter, el E. coli, por LEC, la Klebsiella, por LEC, o por carbapenemasa, como de las tamasas, o como DIM, o KPC, o OXA, siempre han sido resistentes, pero la resistencia a los gram positivos está aumentando. La resistencia a penicilina existe hace un montón de tiempo, ¿no? Pero la resistencia a la meticilina pues ha aumentado bastante. Hay bastantes gérmenes que solamente son sensibles a la vancomicina. Inclusive la resistencia a la vancomicina ya existe en algunos estafilos y principalmente en Enterococcus faeces. Entonces, de acuerdo a eso, yo más o menos debería dirigir mi terapia, ¿no? A un estudio
donde tenemos gram positivo 57%, gram negativos 34%, ¿no? Y polimicrobianos un 9%, y de los gram positivos más los coagulasas negativos, ¿no? Vuelvo a repetir, estafilococos epidermidis, saprophyticus, ¿no? Luego los estreptococos, ¿no? Y vemos la baja incidencia de neumococos, de estreptococo aureus, sigue después de estreptococo, ¿no? Y dentro de los gram negativos, Escherichia coli a la cabeza y luego Pseudomonas, ¿no? Luego puede ser resistente, la resistencia de las Pseudomonas múltiples, la resistencia de Escherichia coli mayormente es por Glenn o por Garrapinematis. Puede haber una etiología fúngica, claro que sí, ¿no? Puede producirse en la primera semana, es más, está indicado que si en los 3 a 5 primeros días el paciente no mejora y sigue neutropénico febril, deberíamos iniciar antimicóticos. Nada más que pensar que si esto es en la primera semana, probablemente sean levaduras, y lo más común es que sea cándida, ¿no? Aquí lo que más me serviría son equinocandinas, como caspofungina, linalofungina, micafungina, anfotericina B, mejor liposomal, complejo liposomal, puede ser si no tengo B desoxicolato, pero aquí se ve mucha problema renal en los pacientes más graves, ¿no? Y la B desoxicolato tiene bastante toxicidad renal. Que si la uso debería hidratar bien al paciente. En la segunda semana ya más vemos mohos, como Aspergillus, por ejemplo, ¿no? Que el tratamiento es bastante parecido, ¿no? Hay algunas emergentes que son bastante raras, como Rhizopus, por ejemplo, y en los pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con VIH, ¿no? Los pacientes con algún tipo de neoplasia líquida, con leucemia linfocítica aguda, ¿no? Se suele ver neumocistis girodechi. También podemos tener por esta inmunosupresión la reactivación de algunos virus, como el virus de herpes simple, o el virus de varicela zoster, dándole herpes zoster, ¿no? O otros como citomegalovirus, ¿no? Y tener que usar, pues, de repente antivirales como los inhibidores de neuraminidasa, ¿no? Aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, ¿no? O virus respiratorios según la estación. Ya hemos visto que no son según la estación siempre, que por ejemplo ahora tuvimos bastante COVID y no era estacional, ¿no? Pero ahora sí tenemos influencia estacional, ¿no? Entonces en invierno, por ejemplo, vas a pensar bastante en virus de influenza, ¿no? Y en verano de repente pensar en virus gastrointestinales como los rotavirus, por ejemplo, ¿no? La mayoría de ellos no necesitan tratamiento, solamente en los casos graves. Ya sabemos que los antivirales o los antirretrovirales no matan virus, ¿no? Solamente inhiben la replicación. Yo puedo tener un paciente que estoy tratando, ¿no? O un paciente que ya tiene el diagnóstico de neutropenia febril y lo estoy tratando y que baja la serie de neutrófilos y aumenta la temperatura, o un paciente que no la tiene y baja los neutrófilos por algún fármaco, ¿no? Es como por ejemplo drogas como metanizol, ¿no? Carbimazol,
metimazol, ¿no? Cuando hablo de metimazol, hablo el medicamento que se usa pues para el hipertiroidismo, la crisis tirotóxica, ¿no? Igual carbimazol, ¿no? Pero metamizol también como medicamento que se usa para el dolor, como AINES, ¿no? Como medicamento que se usa para la fiebre, también puede producir lo mismo. Es decir, las dipironas, ¿no? Que es donde está el metamizol, ¿no? Algunos antiinflamatorios como los esteroideos, sulfasalazina, penicilina masa, ¿no? Drogas psicotrópicas como clozapina, fenotiazina, ¿no? Drogas gastrointestinales como sulfasalazina, antagonistas de la histamina, que bueno que ya no estamos usando porque es ranitidina, ¿no? Por cosas que ustedes saben. Drogas cardiovasculares, que no son comúnmente usadas, la más usada que tenemos es amivarona, ¿no? Como la flecainamida, la procainamida, ¿no? Recaimide, ¿no? Ticlopidina, que es un antiagregante planetario que tampoco se usa mucho, pero sí inhibidores que se usan bastante, como captopril, enalapril, o beta-bloqueadores como propanolol, que se usa bastante. No es nada raro que un paciente tratado de una crisis tirotóxica, por ejemplo, ¿no? Y lo dijimos que era una clase de crisis tirotóxica, ¿no? Acabe con agranulocitosis y con neutropenia, ¿no? Porque tanto las tionamidas, que son las drogas de elección, como metimazol o carbimazol o tiamazol, ¿no? Producen neutropenia, y el propanolol, que es otra droga que se usa bastante para bajar la frecuencia cardíaca, para controlar la fibrilación auricular, y que inclusive inhibe la conversión de T4 a T3, ¿no? También produce pues agranulocitosis y neutropenia, ¿no? Drogas dermatológicas como Daxona, isotretinoína, que se usa para el acné, por ejemplo, ¿no? Antibacterianos como macrólidos, sulfametosazol, dimetropin, clorafenicol, que ya no se usa mucho, cualquier sulfonamida, penicilinas semisintéticas como piperacilina rosuvastatin, picarcilina terclambernato, vancomicina, cefalosporinas, cualquier cefalosporinas. Miren, tengo todas las cefalosporinas, tengo vancomicina, tengo piperacilina rosuvastatin, picarcilina clambernato, tengo atimetropin, sulfametosazol, tengo todos los macrólidos, claritromicina, citromicina, doxacitromicina, eritromicina, ¿no? Que son drogas que uso bastante, ¿no? Y que pueden producir agranulocitosis y neutropenia. Drogas antimaláricas como la cloroquina o la quinina, ¿no? Agentes antifúngicos como la misma anfetamina B, de la cual hablaba, que es parte del tratamiento, o flucitocina, ¿no? Anticonvulsivantes comunes como carbamazepina, fenitoína o ácido valproico, ¿no? O etoximida, ¿no? Diuréticos, casi todos, furosemida, espironolactona, citalonamida, tiacidas, como hidroclorotiacida, ¿no? Creo que todos los diuréticos, ¿no? Drogas antiadrenales, que se usan mucho, ¿no? Sulfonilurias, ¿no? Todas ellas pueden producir agranulocitosis y neutropenia. ¿Y qué gran problema? Si estoy tratando una crisis tirotóxica, y me produce la neutropenia febril, me va a agravar al paciente, se me va a infectar y me puede producir hasta sepsis y el paciente agravarse, ¿no? Entonces, buscar opciones, ¿no? Tionamidas, aparte de metimazol, tiamazol, carbimazol, tengo apropiltiuracilo, por ejemplo, ¿no? Que inhibe la síntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Podría ser una opción, por ejemplo, en ese caso, ¿no? En vez de usar propanolol, podría usar atenolol, por ejemplo, ¿no? Que me va a controlar la frecuencia, pero claro, no inhibe tanto la conversión de T4 a T3, pero busco otro inhibidor de conversión de T4 a T3, que podrían ser los corticoides, por ejemplo, ¿no?
peor problema lo tenemos cuando tenemos un paciente con neutropenia febril, en el cual estamos pensando que hay una infección, ¿no? Y lo tenemos con antibióticos, ¿no? Y no cede la neutropenia febril. Ya le coloqué antimicótico y le coloqué de todo. A los 3-5 días digo que hay que colocar antimicótico si no mejora, y no mejora mi paciente, ¿no? Entonces llega un momento, más todavía si tiene diarreas, ¿no? Llega un momento en el cual yo digo, oye, ¿no serán los antibióticos? ¿No? Entonces hay que ser un poquito valiente para un paciente neutropénico febril, ¿no? Que está yendo mal, quitarle los antibióticos, pues, ¿no? Entonces, pero a veces lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, en UCI lo hacemos más frecuente porque lo tenemos bien monitorizado al paciente y decimos, bueno, descartamos clínicamente, radiológicamente, con exámenes de laboratorio, si es posible con cultivos, que no haya una infección, porque la neutropenia febril no solamente la dan las infecciones, ¿no? Vuelvo a decir, inflamaciones, drogas y otras cosas, ¿no? 20-30% nomás las infecciones, ¿no? Entonces yo me trato de descartar y si no le quito el antibiótico al paciente, ¿no? Y lo monitorizo. Si al quitar el antibiótico comienza a ir mal, se lo regreso, ¿no? Si al quitarle el antibiótico mejora, entonces puedo seguir observando, ¿no? Quizás un cultivo me saque 3 días y me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, el síntoma cardinal es la fiebre. Ya hemos visto, pues, que hay pacientes que pueden tener equivalentes a la fiebre, mayormente los resfriados y los que reciben corticoides. Ellos pueden tener signos y síntomas sutiles, síntomas según el órgano afectado, dolor torácico, tos, escalofríos, cefalea, fotofobia. Si está afectado, por ejemplo, hay una infección o una inflamación de tipo respiratorio, pulmonar o cerebral, que va a dar clínica o renal, ¿no? O en piel, como edema, dolor, inundación en los sitios de conducción o catete. Y hemos dicho que mucho de lo que lleva gérmenes en estos pacientes son catéteres, ¿no? Y yo voy a tener neutropenia por disminución de producción, la gluconesis inefectiva, ¿no? Migración de polimorfos nucleares a endotelio vascular o tejidos, el sepsis, por ejemplo, ¿no? Sabemos que migran al endotelio y lo enferman, ¿no? Aumento de la destrucción periférica en las hemólisis, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo pensar en fiebre cuando tengo neutropenia, que es una infección, pero ya vimos que es el 20-30%, nada más. Pero obviamente si la temperatura es bien alta, no pensar más en infección, en inflamación, en otra cosa, ¿no? Entonces tendría que ver pues qué antibiótico le coloco, ¿no? Por qué vía le coloco, ¿no? Y yo tengo aquellos pacientes que tienen bajo riesgo, ¿no? De mortalidad, ¿no? Y pacientes que tienen alto riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces quizás en los de bajo riesgo pueda ponerle yo un antibiótico profiláctico nada más, de no amplio espectro, pero en los que tienen alto riesgo podría ponerle en monoterapia uno de amplio espectro. Y en aquellos que aparte de tener alto riesgo, los diagnósticos de sepsis o de shock séptico, ya sería pues una terapia más amplia, ya no monoterapia, sino de repente 2 antibióticos, ¿no? Por 3 a 5 días, por ejemplo, en el caso que estoy sospechando de pseudomonas, que es común. ¿Y cómo diferencia aquellos entonces de bajo riesgo o alto riesgo para ver si uso el antibiótico de amplio efecto o solamente doy una profilaxis, ¿no? Hay scores, ¿no? Como el MAS, por ejemplo, ¿no? El MAS, contra más alto sea, ¿no? Por eso en algo me ayuda que después se llame MAS, ¿no? Contra más alto sea, el riesgo es más bajo,
y contra más bajo sea, el riesgo más alto. Se dice que el punto de corte es 21 para decir que el riesgo es bajo, 21 para arriba, y el alto riesgo viene menos de 21, pero cuando es menos de 15 el riesgo es mayor todavía, ¿no? Miren, el de menos de 21, 15 a 20, complicaciones 40%, mortalidad 14, bastante, en comparación del otro, que es de bajo riesgo, ¿no? Pero miren, el alto riesgo, menos de 15, 79% de complicaciones y 36% de mortalidad, mucho más cuando es menos de 15. Y si se dan cuenta y lo analizan, pues se van a dar cuenta que todo lo que no tiene el paciente de grave da mayor puntaje, y todo lo que tiene de grave da menor puntaje. Por eso es que el más cuando tiene mayor puntaje, el riesgo es bajo, ¿no? A diferencia de otros scores, ¿no? La mayoría mayor puntaje, mayor gravedad, mayor mortalidad, ¿no? Como por ejemplo SOFA o Guri-Watowski o Marcha modificado, que se usan para las diferentes patologías que hemos estado mirando, ¿no? Entonces, si no hay síntomas o los síntomas son, digamos que leves, 5 puntos, bastante, ¿no? Pero si los síntomas son moderados o severos, 3 puntos. Si no hay hipotensión, 5 puntos, ¿no? Si hay hipotensión, nada. Si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que a los pacientes les da infecciones pulmonares, a los pacientes con EPOC, neumonía, 4 puntos. Si no la tienen, nada. Si tiene un tumor sólido, ¿no? O un cáncer hematológico, 4 puntos. Si no lo tiene, nada. Y así sucesivamente. Si tiene menos de 60 años, 2 puntos. Entonces, si tiene más de 60 años, nada. Entonces, obviamente, los pacientes están peor, que tienen más disfunciones, que tienen más problemas de comorbilidades, van a salir con menor puntaje, ¿no? Y esos son los que tienen mayor riesgo, ¿no? Si yo tengo una neutropenia profunda anticipada, ya hablé de lo anticipado, eso me lo da la tendencia de la bajada de la neutropenia, ¿no? Baja 500 al día, baja 300 al día, baja energía, y con eso yo me proyecto, ¿no? Tengo que ver si presenta alguna comorbilidad, incluyendo pero no limitada a inestabilidad hemodinámica, puede tener otros síntomas gastrointestinales, trastornos neurológicos, infección de catéter, hipoxemia. Ya estamos hablando prácticamente de disfunciones hemodinámica, respiratoria, neurológica, gastrointestinal, ¿no? Entonces, si ese paciente no tiene disfunciones, o tiene más o menos de 21, si yo no puedo hacer el más, no lo tengo ahorita, no me acuerdo cómo es, entonces miro las disfunciones. Si el paciente tiene disfunciones, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene disfunciones, entonces es como si tuviera un más o menos de 21, ¿no? Es de alto riesgo. Como digo, en todas las enfermedades graves, como yo en la clase anterior, en todas las enfermedades graves, lo que mandan son las disfunciones, ¿no? Y lo que vamos a hacer con la mayoría de scores son disfunciones. Disfunción orgánica, insuficiencia orgánica, falla orgánica, como quieran llamarle, ¿no? Entonces, siempre que haya disfunción o fallas, si no tengan un más, ya estamos hablando de pacientes que tienen mal riesgo. Tenemos el score system también, ¿no? Que igual también me habla de riesgo bajo 0 puntos, medio 1, 2, alto mayor de 3 puntos, igual de 3 puntos, porque aquí los problemas de disfunción, ¿no? O de comorbilidades me dan el puntaje, ¿no? Por eso que contra más puntaje tenga, es peor el pronóstico del paciente de complicaciones y de mortalidad, igual que más, ¿no? Que tiene un porcentaje de complicaciones y de mortalidad, nada más que más contra menos sea,
peor. Y cisne, contra más sea, peor. ¿Cuándo iniciar tratamiento? Donde yo me tengo que basar en el riesgo. Para eso hago el cisne. He dicho que si solamente hay bajo riesgo, máximo podría dar yo una terapia, digamos, profiláctica, ¿no? Si hay alto riesgo, antibióticos de amplio espectro, monoterapia. Si es alto riesgo y va acompañada de sepsis, que va a 20-30% más o menos, ya terapia de amplio espectro con varios antibióticos, ¿no? Para todos los gérmenes que estoy pensando, ¿no? Pero no solamente predecir el riesgo, evaluar el estado general del paciente. Y eso me lo van a dar las difusiones, ¿no? Un paciente obviamente que tiene 50-30 de presión con norepinefrina va a tener pues un estado peor que un paciente que tiene 80-50 sin epinefrina, ¿no? Y lo otro ya es detectar el foco o infección o la etiología por lo menos, ¿no? Decir, bueno, hay un foco respiratorio, ¿no? Después de unos días tendré el cultivo y tendré el germen, ¿no? Para eso sirve seguir las guías, más o menos lo que dicen los antibióticos que debemos colocar, pero a veces me da varias posibilidades para colocar, y por eso es que yo siempre debo cultivar y decir, bueno, los cultivos me están diciendo siempre en mi servicio que los gérmenes son resistentes a carbapenema, meropenema y imipenema, y así la guía me diga que debo usarlo, no lo voy a usar. Voy a usar la otra opción, la que no es carbapenema, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico puedo solicitar pues, bioquímica, me sirve la glucosa, está en el score cisne, por ejemplo, la glucosa de puntaje en el score cisne, ¿no? Urea creatinina, me habla de distribución renal, que da puntaje en los diferentes scores, electrolitos, ¿no? Perfil hepático para ver la distribución hepática, que también es frecuente acá en estos pacientes y que me da puntaje en los diferentes scores, ¿no? Y hacer esto pues cada 3 días durante el tratamiento del paciente, ¿no? Hacer hemocultivos, tal igual lo hemos dicho en sepsis, ¿no? 2 en 2 seriado, ¿no? Y si es que tengo un catéter venoso central, un catéter periférico, y ese tiene más de 48 horas, entonces sacar uno de ahí y el otro percutáneo pulsando al paciente. Pero si no tiene ese catéter más de 48 horas, los dos percutáneos, ¿no? Hacer otros cultivos como urocultivo, coprocultivo, cultivo de secreción bronquial, de acuerdo a mi clínica que me está diciendo qué foco tengo, ¿no? Algunas toxinas como la de construir difíciles, ¿no? Que se meten cuando yo mato la microbiota y acabo los antibióticos. Examinar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si es que estoy pensando en un cuadro de una infección neurológica o el tracto respiratorio superior, si es que estoy pensando en una infección pulmonar o la piel, ¿no? Podemos ver pues que con 2 hemocultivos podemos determinar más o menos una cantidad de gérmenes, pero contra más hemocultivos haga, va a ser mayor la cantidad de gérmenes que voy a determinar. Si hay un compromiso respiratorio, bueno, sería bueno pedir una radiografía, una topografía, ¿no? No sacar de rutina procalcitonina, interleuquina 1, 6, 8, no solamente en casos seleccionados. Si ya tengo el diagnóstico en un cultivo, ya para qué me sirve, puede ser al principio, ¿no? Porque si sale alta la procalcitonina, digamos más de 0,5, me podría estar diciendo que es bacteriana y que se puede usar antibióticos, porque ya hemos dicho que puede ser infecciones micóticas, virales, ¿no? Las principales son bacterianas, como en todo, ¿no? En los pacientes de alto riesgo, ya dije que en los de bajo puedo hacer profilaxis, podría ser profilaxis con una quinolona, por ejemplo, como cipro más un aminoglucósido. Con eso tendría que cubrir gram negativo, gram positivo, si estas hormonas
sensibles, ¿no? Pero en los de alto riesgo pensar en pseudomonas resistentes que pueden haber salido a mi paciente, ¿no? Y si hay pseudomonas resistentes, lo que debería usar es oceftine, que es una cefalosporina de cuarta, o meropenem, imipenem, no es rotapenem porque no cubre pseudomona, es su carbapenem, o una ureína como pipredacin de rosuvastatin, que es la que tenemos porque picacilina clavulanata casi no tenemos, ¿no? Recordar que tanto las cefalosporinas como las ureídopenicilinas o penicilinas semisintéticas, ¿no? Pueden ocasionar neutropenia febril, o sea, pueden caer en lo mismo, ¿no? Entonces hay que valorar bien clínicamente las infecciones, ¿no? No solamente la neutropenia y la fiebre, ¿no? Porque podría persistir la neutropenia o la fiebre o empeorar con el antibiótico, ¿no? Y tendría que yo quitar el antibiótico o cambiarlo, ¿no? Y para eso tendría que valorar bien clínicamente al paciente y, bueno, asegurarme con algunos exámenes, ¿no? Obviamente que si mi servicio dice que los cultivos me dicen que pues todos los gérmenes son resistentes, las pseudomonas son resistentes a cefepimia, meropenem, imipenem, pipredacina, rosuvastatin, y solamente son sensibles, digamos que a colistina, lo que tendría que usar es colistina, no estaría usando otro uso, ¿no? Entonces la lista de antibióticos no se va a circunscribir a esta, ¿no? Sino que podemos agregar otros antimicrobianos según la resistencia que hay en el servicio, o también según las complicaciones, porque de repente ya agoté estos antibióticos y el paciente está yendo mal, ¿no? Y sí tengo evidencia que hay una infección, ¿no? Entonces empíricamente yo podría ir a un antibiótico más potente, como podría ser, digamos, colistina, o los antibióticos nuevos que existen que todavía no han llegado al Perú, solamente ceftazidima vivastatin, ¿no? Ni siquiera ceftazidima o meropenem o cefalodicol, que son antibióticos muy buenos que no tienen resistencia y llegado al Perú, pero por lo menos tengo ceftazidima vivastatin que combinado con astrional bien le podrían hacer a un E. coli, Klebsiella o Proteus que están dentro de los primeros gérmenes, ¿no? Gran negativos, enterobacterias, productoras de D, ¿no? KPC, OXA, ¿no? De beta-lactamasa respecto a ese estudio, ¿no? Entonces, como decía, bajo riesgo, sí, con Masamoxi podría ser a las 24 horas más o menos, ver la tolerancia y la estabilidad, si el paciente está yendo bien, lo reviso a los 3 días. Y de repente a los 3 días se lo quito porque el cultivo salió negativo, ¿no? El de alto riesgo, si hay que dar antibiótico de amplio espectro, ya lo vimos acá, y hemos visto que podemos dar inclusive más amplio espectro todavía que ese, ¿no? En monoterapia, ¿no? Ajustar el antibiótico a la dosis para paciente grave. La dosis para un paciente común y corriente, por ejemplo, de cefepime o de meropenem es 1 gramo cada 8, pero para paciente grave es 2 gramos cada 8, ¿no? Entonces puede haber 1 gramo a 2 gramos cada 8. Y también ajustarlo a la depuración cálcula de creatinina, ¿no? Si pienso que se está metiendo en bolsillos difíciles, probablemente he matado la microbiota, ¿no? Y tendría que yo quitar los antibióticos. Si a los 3 a 5 días el paciente no mejora y no he encontrado un foco evidente, o para mí el foco que tiene no es tan severo como para el estado en el que está el paciente, hacer una tomografía de todo el organismo, un atacar, puede ser una TEM, ¿no? Que es una tomografía de alta resolución, ¿no? O una tomografía espiral multicorte y iniciar un antifúngico de amplio espectro, ¿no? De los que hablaba antes, ¿no? Aquí también los tengo, ¿no? ICSA, que es la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, refiere pues que
no se debería usar ceftaxilima en este tipo de pacientes en los cuales quiero usar amiopeco. Hay mucha resistencia a esa hormona, ¿no? Estoy hablando de los pacientes de alto riesgo, porque los de bajo riesgo pueden ir bien hasta con menos que ceftaxilima, digamos que sí, promoxi, ácido flavulánico, ¿no? Y en la comparativa que hay entre ceftaxilima y los otros, que son los de elección, cefepime, meropenem, imipenem, pipedacilina, dazobaltam, no, pues siempre ceftaxilima pues tiene mayor resistencia, ¿no? Bueno, y le agrego un aminoglucósido a esos pacientes. Bueno, no hay que revisar Cochrane para decir, oye, si tienes sepsis, sí. Porque si tienes sepsis hay que dar 2 antibióticos los 3 a 5 primeros días. Eso es lo que dice la guía, ¿no? Porque no puedo seguir solamente ya la guía si ese 20 a 30% de pacientes con neutropenia febril pueden hacer sepsis o shock séptico cuando tienen una infección, ¿no? Entonces ya tendrían que mezclar la guía de neutropenia febril con la guía de sepsis, ¿no? Y yo creo que mandaría para los antibióticos la guía de sepsis, ¿no? Entonces la guía de sepsis me diría, oye, a este paciente hay que darle 2 antibióticos, como dice la guía, la campaña para sobrevivir a sepsis, no hay que darle 2 antibióticos los 3 a 5 primeros días, un antibiótico principal, que son de lo que estamos hablando, meropenem, piperacilina, y un segundo para ayudar a la bacteriemia los 3 a 5 primeros días, que puede ser un aminoglucósido, pero si hay falla renal, podría ser aztrionanos o una quinolona como citroleu, ¿no? Entonces, pero si mi paciente no tiene sepsis, en el alto riesgo podría irme bien con una monoterapia, pero con uno de esos antibióticos de amplio espectro, ¿no? Con una monoterapia, ¿no? Y por lo tanto, eso es lo que al final concluye, más todavía si le metemos a los aminoglucósidos. Y si estamos hablando que acá en la neutropenia febril hay mucha falla gastrointestinal, renal, hepática, ¿no? Entonces, los aminoglucósidos son tóxicos, ¿no? Entonces, no sería nada raro que no haya diferencia estadística significativa en la mortalidad, y más bien los aminoglucósidos es más falla renal, ¿no? Los pacientes, ¿no? Si en mi hospital hay pacientes que tienen gram positivos, entonces yo debería cubrir para gram positivos. Y si en mi hospital saqué una radiografía, ¿no?, en la cual hay una neumonía lobar, parece un neumococo, entonces debería cubrir para gram positivos. Y si mi radiografía es una neumonía necrotizante, entonces debería cubrir para gram positivo porque probablemente se encuentra estafilococo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo voy encontrando, ¿no?, yo voy cubriendo para ese estafilococo. Pero si estoy pensando es un problema anual en el cual se ha metido un enterococo, ¿no? Ya sabemos que eso ni con PAP todavía, ¿no? Y habría que ponerle el midazolam, por ejemplo, ¿no? Y si en mi hospital hay resistencia del estafilococo coagulasa negativo, que es el más común de los gram positivos, o audios a la meticilina, ¿no? Ya sea coagulasa negativo, vuelvo a repetir, epidermidis, esos macrofíticos, ¿no? Entonces yo debería colocar vancomicina, por lo menos, ¿no? O tecoplanina, ¿no? Debería guardar el midazolam para los resistentes a vancomicina, ¿no? Todos los pacientes de bajo riesgo tienen menor tasa de complicaciones y buenas terapias, por ejemplo, empíricas como profilaxis, pueden ser, como decía, cipro más ácido clavulánico, ¿no?, a esa dosis, ¿no?, o cipro más clinda, ¿no?, y alternativas, cipro más una cefalotecnia primera o segunda, cipro más amoxicilina normal a dosis alta, o levofloxacina o moxifloxacina. Y se dan cuenta que en todas las terapias y en todas las funciones están metidas las quinolonas y principalmente las cipro, ¿no? Y que cuando uso levo o moxi, que son quinolonas de mayor generación, ya no le coloco nada más, las uso solas. No hay
febril, ¿no? Y haber subido pues el recuento de neutrófilos absolutos más de 500, ¿no? Porque estamos hablando de neutropenia febril con 500 o menos, ¿no? Una neutropenia severa o una neutropenia profunda, ¿no? Entonces por 2 días consecutivos, ¿no? Si el paciente cumple los 48 horas a febril y sube los neutrófilos de 500, ¿no? Y tiene un mínimo de 7 días, porque si eso pasa los 3 días no le va a quitar los antibióticos, y tiene un mínimo de 7 días, quizás ahí podría yo acabar los antibióticos, ¿no? En los de alto riesgo. En los de bajo riesgo, 48 horas febril, y el recuento de neutrófilos en aumento, ¿no? No hay una recomendación de duración mínima ahí, ¿no? Podría quitarlo cuando ya tenga eso. No necesariamente 7 días de tratamiento, ¿no? Puedo usar la terapia profunda clínica cuando el paciente 3 a 5 días no mejora, sigue con la neutropenia febril, y más si es profunda y prolongada, ¿no? Yo hablaba de severa 500 para abajo y de profunda 100 para abajo, el neutrófilo. ¿Cuál hacer para diagnosticar fondo de ojo? Puedo tratar de ver si hay grifas o pseudogrifas en orina, hacer una biopsia o cultivo de lesiones térmicas, estudio del parénquima con imágenes. Hay, digamos, imágenes comunes en leucocistis, en aspergilosis, ¿no? en candidiasis, en aspergiloma, por ejemplo, ¿no? Pacientes que han tenido TB, ¿no? Entonces, exámenes de sangre, los armananos, los galactomananos, ¿no? Los que están en las vías de sexo también, ¿no? O beta-1,3 de glucargo también, ¿no? Podría usar, ¿no? Entonces, más alarmantes están los mananos, los antigananos, los beta-1,3 de glucargo, ¿no? Pero cualquiera de ellos, ¿no? Podría usarlo, ¿no? Hacer tomografías de sitios de agujeros o de sitios que no esté mirando, que no sean comunes, de repente hay una sinusitis, ¿no? Y no me he dado cuenta, el paciente está mal, tiene un montón de clínicas, no ha pasado desapercibida el problema de la sinusitis o un acceso rectal o anal, ¿no? Entonces buscar, y eso aparte de hacer tomografía de todo el organismo, que no puedo estar buscando primero que no haya ningún acceso adentro y no buscar agujeros normales o sitios normales que se puede acceder más rápido, ¿no? Y de repente ahí está el foco, ¿no? Está sacándole tomografía a todo el cuerpo, ¿no? Y de repente tiene un acceso perianal nada más, ¿no? En el paciente, ¿no? Y eso probablemente no le va a salir en la tomografía. Eso debería solamente el examen físico del paciente. Entonces, pacientes que tienen fiebre persistente o recurrente, luego de 4 a 7 días de antibiótico y duración de neutropenia más de 7 días, pensar pues en hongos, ¿no? Y lo que recomienda la guía es que de manera empírica, después de 3 a 5 días de falla en tratamiento antibióticos, que sigo pensando que es infección, haga la tomografía de todo el organismo, ¿no? Yo creo que previamente debido a ver clínicamente si no hay nada en ningún sitio, en algún agujero, ¿no? Y colocar antibióticos, pues, ¿no? Y para esto se recomienda anfotericina B de complejo liposomal, porque la desoxifolato, que es la que más tenemos nosotros, todas las anfotericinas son caras, pero la desoxifolato es más barata, pues, ¿no? Se da 5 a 7 miligramos por kilo por día. Esta de complejo liposomal se da 3 miligramos por kilo por día, ¿no? La desoxifolato da una falla renal. En caso no lo tengan, usen una equinocarditina como cafeína
Y anfotericina, si no lo tiene, porque también es caro, anfotericina B de oxicolato, pero hidratar bien al paciente porque tiene mucha falla renal y hay acá, ¿no? Azoles, ¿no? Y no hablo de fluconazol para nada. Ahí Alexa no recomienda fluconazol como primera opción y cuando lo recomienda como anfotericina, ¿no? Entonces, azoles como boriconazol, que es mucho mejor, 6 miligramos por kilo cada 12 horas, 2 dosis con la carga, y luego 4 miligramos por kilo cada 12 horas, osaconazol, ¿no? Que se usa por vía oral, ¿no? O intraconazol, el venoso, 200 cada 12, ¿no? Y bueno, yo creo que una buena opción dentro de las 3 mejores opciones consideraría las 2 primeras, la carbofungina o una echinocandina, puede ser otra, una carbofungina o una carbofungina, o con anfotericina B de complejo liposomal, y luego estaría considerando ya boriconazol, ¿no? Pero es una buena opción las echinocandinas, ¿no? Carbofungina se da 70 miligramos en una dosis y luego 50 miligramos cada 24 horas. Si mi paciente, acá no dice, pero es conocido que si mi paciente tiene una obesidad tipo 3, ¿no? La mórbida, ¿no? Debería recibir 70 miligramos todos los días, ya no bajar después de la primera dosis a 50, cada 24, y no recibir 70 miligramos todos los días, ¿no? De carbofungina, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se da? Continuar por 2 semanas mínimo si el paciente se estabiliza y no se identifica otro nivel infeccioso. Mínimo 2 semanas, ¿no? Yo diría que carbofungina podrían ser 10 días, echinocandina podrían ser 10 días, 10 a 14 días, ¿no? Podrían ser 10 días. Todo el resto mínimo 2 semanas. Pero claro, los azoles como boriconazol, osaconazol y intraconazol tienen el mismo contexto que dice la guía como Balsamo, por ejemplo, con fluconazol, dan hasta 14 días después del último cultivo negativo. Más de 14, ¿no? Y la anfotericina B tiene el mismo contexto del desoxicolato que se da por dosis acumuladas, 3 a 5 gramos como dosis acumulada, y ahí sacaré la cantidad de días que le queda al paciente. Entonces, ¿y por qué no fluconazol? Primero, no le va bien con Aspergillus, ¿no? Segundo, solamente le va bien con los Candida albicans. Y la mayoría que se meten acá son albicans, ¿no? Y con los no albicans que le va bien, solamente son 2. Glabrata y Clusate, y Glabrata y Clusate no son muy comunes, ¿no? Entonces la mayoría de aparte de Glabrata y Clusate, la mayoría de Candida no albicans, llámese tropicalis, parasilosis, ¿no? Son sensibles a anfotericina B o a carbofungina. Aspergillus es sensible a anfotericina B y a carbofungina. Y en estos pacientes, igual que con los antibióticos, le doy imipenem, meropenem para que no se me escape el germen. Acá también le tengo que dar un antimicótico de amplio espectro para que no se me escape el germen, ¿no? Entonces, lo cual si no pasa ni con boriconazol, intraconazol, ni posaconazol, ¿no? Porque sí, los Candida no albicans sí son sensibles principalmente a boriconazol y intraconazol, ¿no? Y entonces se puede usar, ¿no? Aspergillus también. Entonces, acá hay una mezcla entre lo que yo debo saber en neutropenia febril, lo que debo saber de infectología, lo que debo saber de farmacología, ¿no? Entonces, si hago un contexto así, voy a poder manejar mejor a los pacientes. Si no, simplemente podría ser que me lo memorice para pasar mi examen, ¿no?
Pero si quiero aprender, tendría que hacerlo así, ¿no? Y en el 20-30% que hacen sexes, saber buena guía de sexes, ¿no? Mezclando, ¿no? Ahí donde viene mi raciocinio médico, ¿cierto? Ahí es donde viene mi raciocinio, ¿no? Les estaba enseñando una clase de simulación, no sé si con ustedes o con otro grupo. Yo sacaba el cloruro, eso hice con ustedes, sacaba el agua destilada y se la enseñaba. Yo le decía así, para que me entiendan, eso se le toma, ¿no? Pero para que me entiendan lo que pasa, ¿no? Entonces yo agarraba y decía, olvídense que son estudiantes de medicina, ¿no? Olvídense, ¿no? Ustedes son estudiantes, decía, de mecánica automotriz de Senato, decía, ¿no? Listo, no saben nada de medicina, saben de carro, ¿ya? Entonces, y yo decía, ustedes, yo les saco un cloruro, sacaba un cloruro, le decía ya, de que está blanquito, tiene acá su etiqueta blanquita con celestita, ¿no? Y dice cloruro 0.9, blanquita con celestita, de este le ponen 2 o 4, 1 por hora, 2 a 4 horas le ponen, ¿no? A las 2 horas van y se fijan en esto verde, el monitor, que estaba ahí la frecuencia cardíaca, ¿no? Y si baja, 2 horitas. Pero si no baja, 4 horitas. ¿No? Después que acaben con eso, sacaba el agua destilada. Y le decía, hasta el agua destilada, acá hay una ampollita que dice calio, y acá hay una ampollita que dice cloruro de sodio 20%. Estas dos ampollitas, de tales colores, ¿no? Entonces ustedes le ponen a esta agua destilada una de estas y una de estas, ¿no? Y ya van a pasar 250 500, ¿no? Por hora, ¿no? Ustedes empiecen con 250, ¿no? De nuevo van al monitor y se fijan en eso verdecito que es el electro, la frecuencia cardíaca, ¿no? En eso verdecito. Si baja con los 250, quédense 250. Si no baja con 250, pónganle 500 por hora, ¿no? Entonces, luego pregúntele a la enfermera cómo está su azúcar. Cuando le diga que está menos de 250, agarraba otro flaquito, ¿no? Que se llama destroza, ¿no? 5%, y es su etiqueta blanca con rosita, miren, esa es, no sé cómo decir, esa es, ¿no? Y esta es la que le van a colocar al paciente cuando la glucosa baje menos de 250, ¿no? Al mismo goteo, ¿no? Entonces, ¿necesitan saber algo de medicina? Preguntaba yo para hacer eso. Yo creo que nada. Nada. No necesitan ser estudiantes de medicina. Eso es una guía. Eso es una guía. Eso es para que entienda todo el mundo, ¿no? Porque recuerden que tenemos enfermeras, técnicas de enfermería, ¿no? Igual acá, ¿no? Si van a estarle colocando a todo el mundo capunquina, porque la guía dice capunquina, o meropenem, porque la guía dice meropenem, y no usan su conocimiento de infectología, de microbiología, de sepsis, entonces igualito podría hacerlos, decirles que de nuevo se crean mecánicos automotrices, ¿no? Y enseñarles cada ampollita, ¿no? Y decirles que cuando ustedes manden este examen que se llama hemograma, ¿no? Y estos que se llaman neutrófilos, búsquenlos, sean menos de 500, agarren y le coloquen esas ampollitas nada más, ¿no? Y ahí el asunto, ¿no? Más fácil todavía creo que lo de los cloruros y eso, ¿no? Entonces, pero ahí me voy a quedar así nomás, ¿no? No voy a hacer nada, ¿sí? Probablemente no. Pero si queremos diferenciarnos del resto y no queremos, por ejemplo, que los farmacéuticos se crean médicos, ¿no? Entonces, pues tenemos que hacer la diferencia de otra forma, ¿no? Entonces, si yo pienso, como decían aquellos pacientes que están inmunosuprimidos, se pueden meter o reactivar algunas virus, ¿no? Y hay incluso inhibidores de neuraminidasa, ¿no? Como aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, ¿no? Por ejemplo, para herpes, herpes zóster, ¿no?
Vas a ir, sí, ya. No, esta clase yo se las dicté por virtual para reforzamiento de neuro. Tanto para la crisis eléctrica. Primero tenemos crisis focal, esto lo han llevado primero. Generalizada. La crisis epiléptica es una manifestación clínica de actividad neuronal hipersincrónica y excesiva, usualmente autolimitada, ¿no? Es la actividad pues, eléctrica del cerebro, ¿no? Hipersincrónica, ¿no? Excesiva. La convulsión es lo motor que ustedes van a ver, los movimientos que van a ver en el paciente, ¿no? Tónico, clónico, tónico. Y la epilepsia es una condición clínica en la cual el paciente presenta de manera repetida, de manera crónica, crisis epiléptica siempre. Porque la crisis epiléptica una sola vez podría ser por fiebre, podría ser porque el paciente está séptico, porque está con estado hiperpolar, ¿no? O porque está chocado. Eso no quiere decir que ese paciente tiene epilepsia, sino que es solamente una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, una que haya sido una relación entre el tiempo transcurrido, eso creo que es de. Sí, esto es de CTO, del miércoles, ¿no? Entre el tiempo transcurrido y lo que yo pienso en cada paciente, ¿no? ¿Cuál es la causa de la crisis epiléptica? ¿No? Que yo estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, 7 días usted, ¿no? Anomia cerebral, cirugía del encéfalo, 21 días un SB, que dure 21 días la crisis, ¿no? 7 a 48 horas ascendencia de alcohol. ¿Qué hubiera eso? El estatus epiléptico es una crisis epiléptica que se presenta a más de 5 minutos, antes de 30, ¿no? Pero es que el cerebro se daña a partir de los 5 minutos, ya comienza a dañarse bastante. Igual en el paro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, a los 5 minutos nomás ya tengo que tratarlo al paciente, ¿no? Y bueno, puede ser una crisis o pueden ser varias que me hayan tomado la conciencia en ese tiempo, ¿no? Entonces, y acá el tratamiento fundamental es bueno, primero, como en todos los pacientes graves, estabilizar al paciente, darle el soporte vital, la monitorización del paciente, darle el soporte vital si está respirando mal, oxígeno, ventilación mecánica, si está hipotenso, bradicárdico, líquido, droga vasoactiva, ¿no? Que eso es lo que va a matar al final al paciente, ¿no? Monitorizarlo para ir mejorando eso cada vez que se va descompensando. Y arranco con diazepam o lorazepam, o midazolam endovenoso, ¿no? Preferencia lorazepam, segunda opción diazepam. Si persiste la crisis, yo puedo repetir la dosis. Si ya estoy llegando entre 10 a 30 minutos de crisis, yo ya debería tomar la decisión de agregarle otra droga. Y de esa la dirección sería fenitoína o fosfenitoína, ¿no? Que la dosis es bien parecida, 20 miligramos por kilo, y que no se debería pasar más de 50 miligramos por minuto, porque si no produce hipotensión, bradicardia, porque es un antiarrítmico inotrópico negativo y cronotrópico negativo, ¿no? Antiarrítmico de clase 2, ¿no? No solamente es anticonvulsivante. Entonces, pero
siempre voy a tener la opción de entre los 10 a 60 minutos, en cualquier momento, poder ayudar a la fenitoína o a las drogas que ya comienzo a poner a los 30 minutos, que son las drogas en el tercer estadio, ¿no? El primer estadio como lorazepam, eso es hasta los 10 minutos, diazepam, midazolam en polvo. En el segundo estadio fenitoína, fosfenitoína. En el tercer estadio, ¿qué es lo que voy a poner? Infusiones de midazolam, de propofol, ya en infusiones, ¿no? Y en el cuarto estadio, ya lo último que pondría serían los barbitúricos, ¿no? Como tiopental sódico, por ejemplo, ¿no? Entonces en el primer estadio, más o menos hasta los 10 minutos, el segundo estadio más o menos hasta los 30, el tercer estadio más o menos hasta los 60 y el cuarto pasando los 60, ¿no? Pero en el transcurso entre los 10 y los 60, yo podría ayudarle a cualquiera de las drogas, en cualquiera de los estadios que está, con ácido valproico endovenoso. Si no lo tengo endovenoso, podría usar la sonda y colocarlo por ahí, ¿no? Lo puedo ayudar con fenobarbital, que es un barbitúrico menor, ¿no? 10 a 15 miligramos por kilo, ¿no? Ácido valproico 20 a 30 miligramos por kilo, ¿no? También lo podría ayudar con levetiracetam, ¿no? Endovenoso, ¿no? Que es menos común tenerlo, ¿no? Entonces, lorazepam 2 a 4 miligramos, eso puedo repetir varias veces al principio de la crisis, ¿no? Del estatus, ¿no? Y luego, diazepam 10 miligramos a 20 miligramos, ¿no? Y cuando voy llegando a los 10 minutos, ya yo voy colocando, digamos, fenitoína, fosfenitoína 20 miligramos por kilo. Y cuando voy llegando a los 30 minutos, ya yo voy colocando infusiones de midazolam, ¿no? De 0.03 a 0.2 miligramos por kilo por hora, ¿no? O puedo colocar propofol de 1 a 2 miligramos por kilo por hora, ¿no? Y cuando llego al cuarto estadio, más o menos 60-90 minutos, puedo usar tiopental sódico, dosis de carga 5 a 20 miligramos por kilo, dosis de mantenimiento 1 a 5 miligramos por kilo. En el transcurso, en el intermedio entre el estadio 2 y el estadio 4, yo me puedo ayudar, como decía, con ácido valproico 20 a 30 miligramos por kilo, o con fenobarbital 10 a 15 miligramos por kilo endovenosos, o en último caso con levetiracetam, ¿no? Pero que no es común. Más o menos así sería el manejo, ¿no? Todo eso es teoría que ya me han ayudado a la inclusive que yo sí las enseño. No pasa nada. Bueno, la hipodensidad tomográfica es un infarto cerebral y no es lo mismo este infarto a los 3 meses que este infarto a los 60 minutos que este infarto a las 24 horas, ¿no? Aquí hay una gran desviación de la línea media hacia ese lado, hacia el otro lado, hacia el lado derecho, digamos. Y hay una compresión del cuerpo lateral del cuerpo anterior del ventrículo lateral derecho, ¿no? Es este de acá, este de acá, ¿no? Entonces hay síndrome de hipertensión endocraniana, efecto de masa, un cerebro que se está herniando, ¿no? Y aquí tengo que actuar sobre la hipertensión endocraniana. Pero para no llegar a ese estado, ¿no? Tendría que manejar al paciente en ese estado, ¿no? Y aquí es donde ayuda bastante el tratamiento. Aquí ya más puede tratar de hipertensión endocraniana para que el paciente no se muera, ¿no? Con
osmoterapia, ya sea manitoso, solución hipertónica, ¿no? O con craniotomía descompresiva, sacando la calota del cerebro, ¿no? Del cráneo, ¿no? Pero antes de eso sí podría hacer mucho para que el paciente no llegue a ese estado, ¿no? Y para eso me ayudaría pues, el manejo, el tratamiento con trombolisis, por ejemplo, ¿no? Del paciente, ¿no? Que inclusive ayuda bastante, y su mayor bondad es que físicamente, funcionalmente, el paciente queda mucho mejor después de 3 a 6 meses. Pero eso se puede ver de inmediato, a veces la mejoría es rápida, ¿no? Pero la mayor bondad va a ver cuando tú lo veas a los 3 o 6 meses al paciente. Ahí es donde te vas a dar cuenta cuánto lo ayudó la trombosis, ¿no? Y si obviamente si a corto tiempo, a los días, nomás lo ayudó bastante, imagínense a los 3 o 6 meses, va a ser mucho más, ¿no? A los que no los ayudó a los días, no desanimarlos, pero de repente a los 3 o 6 meses queda mejor, ¿no? Entonces, la trombolisis con alteplasa es lo que más está recomendado, isquemia cerebral, infarto cerebral 0.9 miligramos por kilo, ¿no? 70 kilos, 0.9 por 70, 63 miligramos, un máximo de 90 miligramos, las ampollas vienen de 50, es decir, 50 por 40 de otra, ¿no? Máximo de 90 miligramos, el 10%, es decir, de los 63 que nos salieron, 6.3, 6 o 7, ¿no? En bolo, y el 90% en una infusión en 10 minutos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 4.5, las primeras 4.5 horas, ¿no? Y en las primeras 4.5 horas es mejor, yo creo que en las primeras 4.5 horas, las 3 primeras horas es mucho, ¿no? Pero se puede hacer las 4.5 horas. Dirigido, y para eso debería que entender la fisiología, la fisiopatología, dirigido, se supone que lo que queremos salvar es la zona de penumbra, porque la zona que ya está isquemiada, ya está, ¿no? Entonces, si un paciente tiene 6 horas de inicio y tiene bastante zona de penumbra y poca zona core, que le llamamos a la zona muerta, que es la que sangra con la trombolisis y es la que puede pegar el pronóstico neurológico por el sangrado, así tenga 6 horas, ese es candidato de trombolisis, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la guía me dice ese tiempo, pero igual puedo agarrar mi ampolla de alteplasa y comenzar a explicarle al estudiante escenario que me coloca tanto de esto y tanto del otro, ¿no? Donde tiene que venir lo que yo tengo que pensar es en lo otro, ¿no? En querer de alguna forma identificar zona core, zona de penumbra, ¿no? Entonces hay diferentes métodos como la resonancia magnética, hay diferentes métodos como por ejemplo el Doppler transcranial, porque aquí en la tomografía probablemente en ese tiempo no van a ver nada, la van a ver así, ¿no? Y cuando la vean ya la van a ver así, ¿no? Y aquí solamente ya me queda tratar la hipertensión intracraneana, ¿no? Entonces nosotros trombolizamos pacientes que clínicamente están mal, porque están hemipléjicos, disártricos, con trastorno de conciencia, y que hacemos una tomografía y no sale sangrado, ¿no? Y vemos que está así, entonces ¿qué otra cosa va a hacer si es agudo, ¿no? Entonces probablemente, pero no vemos una tomografía alterada, que menos voy a ver zona core o zona de penumbra, ¿no? Pero si tengo la posibilidad de pedir un Doppler transcranial, por ejemplo, que es rápido, que es como hacer una eco, pero al cerebro, ¿no? Entonces ahí sí, de acuerdo a los flujos sanguíneos que me salen en el cerebro, yo voy a saber si hay cuánto hay de zona core, cuánto hay de zona de penumbra, y de repente le doy la opción a un paciente que tiene 6 horas, ¿no? De hacerle la trombolisis, y de repente a un paciente que tiene, no sé, 3 horas y media, digo, ya no se puede hacer porque depende del paciente, y si era ancianito, un montón de problemas, de repente más rápido ya tiene un montón de zona core, ¿no? Entonces eso lo haría más dirigido, ¿no? Se puede hacer trombectomía también, y la trombectomía sí se puede hacer en las primeras 12 horas,
pero si quiero hacerla después sería de la misma forma, ¿no? Tratando de identificar esas zonas. Cuando la penumbra es bastante, ese paciente todavía es candidato de trombolizar o de hacer trombectomía, ¿no? Puede ser trombectomía. Entonces, mire lo importante que es identificar un paciente a tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, un gran objetivo cuando enseñamos esto es reconocimiento precoz del infarto cerebral, ¿no? Que ya lo acabo de mencionar, ¿no? Conocer los factores de riesgo, hipertensión, epidemias, diabetes o alguna enfermedad que forme trombos en pacientes jóvenes, como vasculitis, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Entonces se podría llevar a eso, ¿no? El manejo inicial del infarto cerebral y la prevención secundaria. Y el manejo inicial, hay un score muy bueno que es el score ranking para ir siguiendo a los pacientes que tú los vas autorizando, ¿no? A ver cómo va yendo, ¿no? Bueno, acá está el flujo sanguíneo cerebral de lo que yo le hablaba. Acá está hecho con estudio de perfusión cerebral, ¿no? Perfusión cerebral, ¿no? Pero también lo puedo hacer con Doppler en el momento, ¿no? Más rápido todavía, ¿no? El cerebro recibe el 15 al 20% del gasto cardíaco, ¿no? Si yo tengo un flujo más de 60 mililitros por minuto por 100 gramos de cerebro, que para íntima cerebral es normal, pero si está entre 10 y 60, eso es zona de penumbra, y si está menos de 10 es zona core o zona muerta, y a partir de ahí, entre penumbra y core, es que ustedes van a determinar quién todavía, a pesar de haber pasado 4 horas y media, podría, ¿cómo se llama?, todavía tener opciones para que la trombolisis lo ayude, ¿no? O pasar a las 2 horas la trombectomía, ¿no? Bueno, los cambios que van pasando en el cerebro, ¿no? Y bueno, eso es un poco de la anatomía. Creo que ya está de más. La escala de Barter, se la lleva de geriatría, ¿no? Para ver el estado de dependencia de los pacientes geriátricos, ¿no? También es aplicable para los pacientes neurológicos, ¿no? Si deambula, no deambula, cómo se cambia solo, si se alimenta solo, si se baña solo, ¿no? Si se arregla solo, ¿no? O es dependiente, independiente, ¿no? Puede servir para un paciente también de este tipo que, como queda, ¿no? Un paciente neurológico. Pero una escala específica que se usa en estos pacientes es el ranking, ¿no? Escala de ranking modificada, ¿no? Entonces, y bueno, la trombolisis medida por ranking demuestra pues una gran mejoría cuando se hace en el tiempo más o menos adecuado, las 4.5 horas, mejor si las primeras 3 horas, ¿no? Y también si es que se hace cuando hay bastante zona penumbra y poca zona core, ¿no? Y el paciente va a quedar con un buen ranking después de 3-6 meses, ¿no? Inclusive el ranking puede ir mejorando rápidamente. Pero también me sirve el ranking en el momento, ¿no? Cuando trombolizamos tenemos ahí el ranking que lo estamos haciendo. Porque ¿qué pasa? Que si tú estás trombolizando, lo que esperas es que el ranking se mantenga igual o mejore. Pero si el ranking empeora, ¿no? ¿En qué pensarían ustedes? ¿En que se infartó de nuevo? No tanto, ¿no? En que hay un sangrado por la trombolisis, ¿no? Y hay que llevarlo al paciente a hacer tomografía. Y habría que parar la trombolisis, ¿no? Entonces, miren, 0 individuo asintomático, 1 incapacidad individuo sintomático, realiza actividad de la vida diaria, capacidad leve, se vale por sus propios medios en asistencia, y así hasta que un paciente tiene incapacidad severa, confinado a la cama, doblemente incompetente, dependiente totalmente, con cuidado por enfermería, ¿no? Porque muchos de estos pacientes, yo he tenido pacientes que a veces neurología dice que los lleva a la UCI, ¿no? Porque dice que quiere trombolizarlos en UCI, ¿no? Y yo un montón de veces le he dicho, pero si quieres trombolizarlo y quieres llevarlo a UCI, lo trombolizo yo, porque va a ser tú, ¿no?
que cualquiera puede trombolizar. Vuelvo a repetir, ¿no? Es solamente seguir lo que dice la guía, ¿no? Pero a veces ellos quieren, pues no van, ¿no? Y quieren trombolizar a su paciente, ¿no? Y pues ahí nos ayudamos, ¿no? Y como tenemos monitores y todo para que vayan viendo, ¿no? Y enfermeras que están ahí pendientes de los pacientes, ¿no? Pues entonces, y a veces tenemos que sacar para la trombolisis y sacar a los pacientes rápido a hacer tomografía, porque tenemos que grado, ¿no? Porque muchos de ellos llegan caminando con un poquito de disminución de la fuerza en una parte del cuerpo, ¿no? Pero si tú no los trombolizas, en vuelta de unos días hay un edema cerebral tremendo, una hipertensión endocraniana tremenda y están en coma, ¿no? Entonces con más rápido, ¿no? Entonces por eso lo trombolizamos, ¿no? Pero muchas veces llego caminando, no está así, lo comienzas a trombolizar y pasan unos minutos nomás de la trombolisis, porque la trombolisis del cerebro demora más o menos una hora, ¿no? Y pasan unos minutos y el paciente empeora un montón. Eso es lo que más voy a pensar, no es que se infartó de nuevo, eso es lo que más voy a pensar es que está sangrando, ¿no? Tengo que llevarme a los tomografías, ¿no? Y por eso a veces prefieren hacer la trombolisis. Entonces, hay otras escalas, como el BIPAS, ¿no? Como le decía, lo más usado ranking, ¿no? Y el tratamiento, bueno, ya hablamos de trombolisis endovenosa, también hay intraarterial, ¿no? Es muy buena, ¿no? Yo entro con un catéter, pero ya tiene que ser alguien que haga intervencionismo, ¿no? Entro con un catéter, así como entro para hacer trombectomía, entro con un catéter y saco trombo, ¿no? Entro con un catéter y meto un trombolítico, ¿no? A la arteria, me acerco al trombo, ¿no? Voy mirando, me acerco al trombo y lo trombolizo ahí directamente, ¿no? No va todo el cuerpo como la endovenosa. Sería mejor, ¿no? Pero no todos los pacientes son tributarios y no todos los pacientes tengo la posibilidad de poder hacer eso, ¿no? Trombectomía mecánica, que es lo que yo hablaba, también sacar con un catéter el trombo, ¿no? Como aspirarlo o algo así, ¿no? Hacer la neuroprotección, tener una PAN entre 80 a 110, una buena glucosa entre 140 a 180, oxigenando bien al paciente con una saturación mayor o igual de 95, evitar la hipertermia, tenerlo normotérmico. La hipotermia, a pesar de que se habla bastante de hipotermia, si no es bien controlada, no es buena, ¿no? Más bien muy riesgosa. Prevención secundaria con antiagregantes plaquetarios como aspirina, clopidogrel, anticoagulación en los infartos extensos, no. Cuando trombolizo, no es corazón, el corazón sí, cuando lo trombolizo lo anticoagulo, ¿no? El cerebro no. Y la mayoría que hacen por fibrilación, que quieren anticoagularlo porque está fibrilando, el MIX ha hecho un montón de estudios, ha recopilado un montón de información y se ha visto que después de hasta los 14 días es igual antiagregar que anticoagular. Prácticamente no vuelven a hacer otra cosa, ¿no? Entonces no había ningún problema. Entonces, bueno, terapia física. Para acabar, manitol, conocido. Bueno, solución hipertónica tendría que demorarme media hora para explicarlo, pero hay al 3, al 5, al 7% para prepararlo. Pero creo que son realmente con la técnica, las técnicas que nos han explicado. Pero manitol viene al 20%, son 20 gramos en 100 mililitros, ¿no? Y mi dosis en 0,75 gramos a 2 gramos como dosis carga endovenosa y mantenimiento de 0,25 a 0,75 gramos, ¿no? Yo mayormente doy una dosis carga y la mitad doy de mantenimiento. Digamos que si viene 20 gramos en 100, un gramo, si se la regla de 3, tiene 5 mililitros. Entonces lo que me salga en gramos lo multiplico por 5. Entonces yo le quiero dar entre 0,75 a 2 gramos por dosis de carga, le voy a dar 1. Digamos, mi paciente pesa 70 kilos, 1 por 70 gramos, lo cual sería multiplicado por 5, 350 centímetros cúbicos o mililitros.
Y como yo le doy la mitad más o menos, porque si le doy 1, acá le doy 0.5 de mantenimiento, ya ni la saco, le doy 175 cc cada 4 o 6 horas, depende de la ¿no? Más o menos eso es lo que hace, ¿no? Lo puedo dar. Entonces, bueno, y eso es todo el tratamiento.